Doctor y compañeros de Auxilios, muy buenas tardes. Voy a continuar con la exposición del dolor torácico. Vamos a hablar sobre los síntomas asociados. Con respecto a los síntomas asociados, vamos a ver que acá se van a presentar síntomas digestivos o gastrointestinales. Que estos no nos van a poder distinguir el origen del dolor, como por ejemplo lo que son los eructos, la disnea progresiva, la dificultad para tragar o la disfagia, los vómitos, que esto por ejemplo va a ser igual, estos van a ser semejantes a lo que es una isquemia miocárdica. Y con respecto a lo que es la diaforesis, nos dice que es semejante a lo que va a ser un infarto miocárdico. Con respecto a lo que va a ser el examen físico, vamos a ver que va a ser muy importante lo que es el primer contacto con el médico, ya que de esta forma vamos a poder obtener sus signos vitales y también la primera toma del EKG, ¿no? Un segundito, puedes hacer. Entonces hay que tener en cuenta lo que nos está diciendo, ¿no? Podemos tener algunos síntomas asociados que nos pueden desviar, como puede ser la diaforesis, las náuseas, incluso hasta el vómito. Recuerden que una condición, entre comillas condición, o algo muy frecuente es la presencia de síntomas vasovagales, infartos, síndrome coronal. Después lo que vamos a tener puede ser la diaforesis, la sudoración, las náuseas, que incluso puede llegar al vómito. ¿Ya? Continúa, por favor. Como decía, que el primer contacto del médico va a ser muy importante para la toma de sus signos vitales y también para la primera toma de un EKG. Esta va a ser muy importante ya que en pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo, el examen físico adecuado va a ser muy importante. También vamos a tener muy en cuenta el examen físico en aquellos pacientes que van a presentar de alguna forma shock cardiogénico o la estabilidad hemodinámica. En el examen físico también la gente nos presenta algunos signos que van a orientar a lo que es el diagnóstico, como lo que es el frote pleural en caso de pleuritis, el frote pericárdico en pericarditis, el síndrome de condensación en la neumonía con compromiso pleural, el dolor a la palpación contracostal en el síndrome de Tates, que va a ser una inflamación de la unión contracostal. Vamos a tener lo que es el soplo sistólico con propagación al cuello, esto en caso de estenosis aórtica. También vamos a tener lo que es la hipertensión arterial, la simetría de pulsos y soplo con ingurgitación aórtica en caso de la disección aórtica. Con respecto a lo que son los exámenes complementarios, acá vamos a tener como primer examen complementario el electrocardiograma. Que en el EKG, esta va a ser una toma de 12 derivaciones que se va a dar en reposo, donde el médico va a hacer la lectura del EKG en los primeros 10 minutos. Este va a presentar diferentes alteraciones, como lo que es en la fase aguda va a haber elevación de ST, que esta va a ser signo de un taponamiento completo o total de la arteria coronaria. Sin embargo, si este fuera al contrario, o sea, si sería invertida, la oclusión de la arteria coronaria va a ser no va a ser completa. A las horas también vamos a ver que va a haber una elevación de ST, también va a haber lo que es la disminución de la onda R y va a aparecer la onda Q, que esto puede reflejar lo que es una necrosis miocárdica. ¿Vas a explicar el EKG? Fabricio, ya te no te verás, ¿no? Continúa, doctor. Sí, por favor.
al paso de bueno, un día o dos, vamos a ver que la onda T se va a invertir y la Q se va a ver más profunda. Pasados los días va a haber cierta normalización en la onda T y la inversión de la onda T, normalización del segmento ST y inversión de la onda T, que esta, como ya habíamos dicho, esta es como la oclusión parcial de la arteria coronaria. A las semanas, el segmento ST y la T se van a volver normales. Sin embargo, va a persistir la onda Q, que esto va a ser signo de que ya el paciente ha padecido una patología coronaria, por así decirlo. Entonces hay que tener en cuenta que la onda Q es la secuela de un infarto anterior o antiguo. Lo que hay que ver lo que hay que ver básicamente es esta elevación del segmento ST. Sí. Dependiendo de dónde se ve, vamos a identificar las caras, ¿no? Si es la cara inferior, si es la cara anterior, de dónde se ve. Pero vean, esta imagen como coronita, ¿no? Desnivel de la onda ST. Ya sea para arriba o para abajo, usualmente es para arriba, pero si es para abajo también hay que ver el desnivel de la onda T. Entonces, paciente que venga con dolor retroesternal, que se irradia, puede ser analítica, brazo izquierdo, y tiene síntomas vasovagales, diaforesis, sensación de disnea, náuseas, y tú le sacas el EKG y el EKG sale normal, una observación, porque recuerden que estas alteraciones electrocardiográficas se van a producir en la medida que el corazón va tratando de adaptarse. Por eso dice en horas, no es en minutos, es en horas, ¿ya? Entonces, lo que manda es los síntomas, ¿ya? Tengo el observación. Troponinas T y troponinas I a las 6 horas. A veces piden troponinas T, troponinas I, normal, así. No es infarto, no, pues recién se está elevando. Entonces, cuadro clínico más el nivel de ST es un infarto. Continúa, por favor. Bueno, vamos a continuar con lo que son los exámenes de laboratorio, que este va a ser muy importante, ya que va a ser un biomarcador de daño en los cardiomiocitos. Y como ya el doctor lo había mencionado, vamos a tener la más importante, que es la troponina cardíaca de alta sensibilidad, que por ejemplo en un infarto al miocardio o agudo miocardio, vamos a ver que la troponina se va a encontrar elevada al momento de que el paciente va a presentar o va a iniciar con la presencia de los signos y síntomas. Y esta va a permanecer elevada durante un periodo de tiempo. Luego tenemos lo que es la ecocardiografía, que se va se propone hacer una ecocardiografía transtorácica y que esta nos va a ayudar en la identificación de una isquemia o incluso de un infarto agudo de miocardio. Y luego tenemos lo que es la tomografía computarizada de tórax, que esta va a ser una técnica de imagen indispensable para utilizar en estos casos, y que acá vamos a ver que podemos hacer una diferenciación de diagnóstico, como es en la embolia pulmonar y también en la disección aórtica. Estuve buscando en lo que es la guía española de cardiología, y también nos propone lo que es el angioTAC coronario. Con respecto a ese, se menciona que en varias investigaciones se han estado realizando este examen en pacientes especialmente con sospecha de síndrome coronario agudo sin elevación de ST. Sin embargo, se menciona también que esta no va a ser tomada como una primera prueba de imagen, ¿no? Luego tenemos lo que es la resonancia magnética cardíaca, que esta nos va a ayudar a delimitar o ver lo que es la silueta cardíaca y también la perfusión miocárdica. También acompaña esto lo que es el daño cardíaco que se ocasiona. Y también nos va a ayudar a lo que es la visualización de las zonas zonas infartadas que hay o que se van a presenciar en el corazón.
Bien, muy bien. Ya, entonces, hay que recordar en el cuadro. Hay que recordar también un poco de la personas jóvenes, bien difícil que tengan infarto. Si son mujeres, menos porque no tienen corazón. Es un gran flotante. A ver, también está descrito el síndrome de Takayasu o del corazón roto, ¿no? Que simula un infarto. Simula un infarto y se caracteriza por vasoconstricción de las coronarias, que va a simular un infarto. Personas jóvenes. ¿Por qué? Porque hay una liberación pues, de catecolamina. El síndrome de Takayasu está dado en estrés, liberación de catecolaminas, vasoconstricción coronaria, y algunas chicas y algunos chicos presentan cuando han terminado con su... No es nada, ¿no? Se hay que recordar también esa posibilidad. Siguiente, por favor. No, bueno, está bien. Felicitaciones a la 71. Pregúntale. Eso no fueron por eso. Progreso, muchas gracias. Por comer, muchas Empieza. Doctor y compañeros, buenas tardes. A continuación voy a comenzar a exponer el tema de tos. Estos son los temas que les voy a hablar. En primer lugar, una definición rápida, luego la fisiopatología, las fases, clasificación y modalidades, otros tipos de tos, la etiología y las conclusiones. Bueno, en primer lugar, la tos, este viene a ser un reflejo defensivo por parte de nuestro organismo, el cual, de protección o defensivo, ya que busca eliminar las secreciones y partículas inhaladas o cualquier otro cuerpo extraño que ingrese a nuestras vías respiratorias. Entonces, esta expulsión de aire no es como una expiración normal. Esta se caracteriza por ser súbita, rápida y audible, como propio de los sonidos que van a escuchar más adelante. Esta manera de expulsión se da a partir desde los pulmones y lo que produce este sonido característico y el hecho de que sea la tos propiamente es que la glotis se encuentra parcialmente cerrada, lo cual produce pues una apertura brusca que va a producir el sonido. Y como síntoma respiratorio se menciona que es uno de los síntomas más comunes por el cual vienen los pacientes. Lo que les mencionaba es un reflejo defensivo de protección de las vías respiratorias y también de los pulmones. Y justamente por esta presentación que tiene es que podemos mencionar lo que nos podría indicar, ¿no?, su presencia. Si es una tos crónica, nosotros podemos entender que podría ser indicativo de algunos trastornos, como los respiratorios o algunos otros subyacentes de otras causas esofágicas, gástricas, etc. Si es una tos deficiente, en este caso el paciente se le hace difícil producir esta tos y nos puede indicar más que nada que se deba a una predisposición a infecciones graves y las secuelas de dichas infecciones.
Y esta tos deficiente se debe más que nada a anormalidades estructurales de las vías respiratorias o anormalidades en las secreciones que se están produciendo. También se menciona un poco acerca de la tos sintomática, la cual hace referencia a cuando la tos se presenta y a los otros síntomas que puedan estar acompañándola, y la unión de estos dos sean indicativos de la etiología que lo produce. Por ejemplo, si esta tos va a ir acompañada de sibilancias, disneo o alguna presión retroesternal. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, en primer lugar nosotros vamos a tener la presencia de estímulos. Estos pueden ser de 4 tipos, pueden ser los de origen inflamatorio, los mecánicos que se deban a contaminación ambiental, tumores o algún otro cuerpo extraño presente, los químicos, producto de gases irritantes o aquellos producidos por los cigarros, y los térmicos, tal vez por el aire frío o muy caliente. Entonces, este tipo de estímulos, la presencia de estos estímulos van a ser reconocidos por 2 tipos de receptores, que son los tusígenos y los sensoriales. Primero, acerca de los receptores tusígenos, estos vamos a encontrarlos en diferentes ubicaciones, y de lo que se encargan o lo que son receptores que detectan la presencia de estos cuerpos extraños. Entonces vamos a tener algunas ubicaciones de mayor importancia, que son, en primer lugar, la mayoría de estos están en la región posterior de la faringe. Algunos también están en la vía aérea superior, y de hecho estos dos se relacionan a la tos por un goteo nasal posterior. Y también podemos encontrarlo en otras ubicaciones, como son los senos paranasales, y también en el pericardio, diafragma y en el estómago. En esta imagen, esto junto con los reflejos sensoriales, de hecho, que voy a mencionar, entre ellos el nervio vago como uno de los, como una vía aferente de los reflejos sensoriales, vamos a notar que acá trabaja en relación a la tos espontánea con las fibras C yugulares y estos objetivos nerviosos, que son el TRPV y TRPV1, los cuales se encargan, son de acción rápida, y bueno, estos están en relación al nervio vago, reconocen a los estímulos que les mencionaban y producen esta forma rápida de la tos como desencadenante. Bueno, los segundos receptores que les mencionaba son los receptores sensoriales, y más que nada estos hacen referencia a las terminaciones nerviosas propiamente dichas, en los cuales tenemos a estos nervios que constituyen la vía aferente. Tenemos al nervio trigémino, y bueno, lo importante de esto es saber el nervio y la ubicación a la cual va a estar relacionado. El nervio trigémino, el cual se ubica en la nariz y en los senos paranasales. El glosofaringio, que se encuentra en la región posterior de la faringe, que les menciono que es donde está la mayor cantidad de terminaciones de receptores tusígenos. El nervio vago, junto con una de sus ramas, el nervio laringio superior, los cuales se relacionan más que nada al pericardio, diafragma, y en menor medida también a oídos, la tráquea, bronquios, pleura, esófago e incluso en cierta cantidad en el estómago. Entonces, vean ustedes que no siempre que presentemos tos quiere decir que hay un compromiso pulmonar. No siempre. Deberíamos ser, porque se olvidan de eso, y cuando llegan al internado, la gente está hospitalizado, todos rápidamente hacen intervención, neumonía hospitalaria, sin tomar en cuenta todas las demás características. No puede ser de neumonía sino de satura. Entonces tenemos diferentes receptores, ¿no? Aquí dice que tenemos receptores de tos hasta en el tímpano. Entonces una otitis te puede producir tos refleja. Entonces no toda tos indica compromiso pulmonar, ¿no? Y hay que tener en cuenta pues las vías, ¿no? Es un marco reflejo, por lo tanto hay una vía aferente, un centro nervioso y una vía eferente. Ya hay que tomar en cuenta bien. La mayor cantidad de receptores de tos se encuentran en Santos, tú que estabas atento. ¿Dónde se encuentra la mayor cantidad de receptores de la tos? Receptores. Entonces te pasa por chatear. Estoy viendo ya te han soplado.
Se encuentran en la parte posterior del nervio glotosofáringe. Es la vía de la vía frente. Continúa, por favor. Bueno, entonces nosotros tenemos estos dos receptores, como menciona el doctor, los fusígenos y los sensoriales, los cuales, bueno, los sensoriales constituyendo la vía aferente. Y como es un actor reflejo, como menciona, estos van a llegar al centro de la tos, el cual se ubica en el bulbo raquídeo. Y va a ser este centro de la tos el que, producto de este acto reflejo, como respuesta, va a producir una vía eferente. Y está constituida por estos 4 nervios. En primer lugar, los nervios laringeos recurrentes, los cuales van a tener una mayor importancia para el cierre de la glotis que les mencionaba para producir el acto de la tos. Los nervios espinales, que se van a encargar de que se dé la contracción de la musculatura, esta sea tanto torácica como del abdominal. También tenemos al nervio frénico, el cual se va a encargar principalmente del movimiento del diafragma para producir la tos. Y el nervio vago, que va a estar en relación a la acción y movimiento que va a tener la laringe, la tráquea y los bronquios para todo este reflejo. Siguiente. Y bueno, la gente también pone este cuadro, que es a modo de resumen de todo lo que les mencionaba. La vía, bueno, los receptores, los nervios craneales que están relacionados, estos llegan al centro de la tos. Y este va a emitir una vía eferente, que está principalmente por estos nervios, los espinales, frénico y el vago, y la ubicación de estos que les mencionaba. Los espinales en los músculos respiratorios, el frénico en el diafragma, y el décimo par o el vago en la laringe, tráquea y los bronquios. Bueno, ahora sobre las fases de la tos, nosotros tenemos 3 fases. En primer lugar está la fase inspiratoria. Esta consta de una inspiración profunda, pero no es indispensable, ya que vamos a ver que hay casos de tos en las que no necesariamente la tienen. Luego sigue la fase compresiva. En esta fase, como les mencionaba, por acción de estos nervios, nosotros tenemos una glotis cerrada. Y producto de esta glotis cerrada y el reflejo que se está dando, vamos a tener un aumento de la presión intratorácica. Y luego en la tercera fase, que es la fase expiratoria, nosotros vamos a tener esta apertura de la glotis, pero va a ser una apertura brusca. He encontrado en otras bibliografías también que la expiración normal tiene una velocidad de 2.5 metros por segundo, pero en el caso de la tos puede llegar a tener una velocidad de 100 metros por segundo. Y bueno, pues esta velocidad es lo que caracteriza su forma brusca de aparecer. Entonces, en esta fase pues se expira bruscamente, la glotis está abierta y se da un movimiento mucociliar bastante brusco, abrupto, que se encarga de eliminar estas partículas que estaban obstruyendo o alterando la vía respiratoria. Bueno, ahora acerca de la clasificación y modalidades, nosotros tenemos 3 clasificaciones según el tiempo de evolución. En primer lugar, la aguda, la cual se presenta en menos de 3 semanas, que tiene una duración de menos de 3 semanas, y se debe principalmente a una infección de las vías respiratorias altas, una broncoaspiración o inhalación de algunas sustancias químicas o también humos nocivos. La segunda clasificación, que es la subaguda, esta se presenta de 3 a 8 semanas y por lo general suele ser producto de una secuela de traqueobronquitis, como en el caso de la tosferina, o un síndrome tosígeno posviral, es decir, producto después de haber tenido una infección viral. Y bueno, la tercera clasificación, que es la clasificación crónica, esta tiene una duración mayor a 8 semanas y en este caso principalmente se da por diversas enfermedades, en las cuales están las cardiopulmonares, algunas otras de origen inflamatorio, infeccioso, causas neoplásicas y cardiovasculares principalmente. Siguiente. Vamos. Bien. Entonces hay que tener en cuenta bastante el tiempo de evolución, porque eso nos va a hacer el diagnóstico diferencial. La tos aguda, pregunta de examen, ¿no? La tos aguda es menor de 3 semanas. La mayor frecuencia va a ser infecciones agudas, neumonía, resfríos, bronquitis aguda, menor de 3 semanas. O también la presencia de cuerpos extraños o sustancias químicas. La subaguda es la llamada tos post
posinfecciosa. Tos posinfecciosa. Ya sea aquellos pacientes que han tenido neumonía o que han tenido algún proceso viral, pasado las 3 semanas, viendo, ¿no? Que han estado con neumonía y le siguen dando antibióticos. No, es una tos posinfecciosa porque tiene una hiperreactividad bronquial. Hemos visto, que nos ha explicado muy bien, que estímulos para la tos son, ¿cuáles son los estímulos de la tos? Mecánicos, ¿cuál más? Mecánicos, químicos, térmicos. ¿Nombre? Entonces, como hay una hiperactividad bronquial, los bronquios están muy sensibles a estos estímulos, incluidos los térmicos. Por eso hay tos, continúan con tos. Y te sacarás, ¿no? 2 o más en la mañana y en la noche. ¿Por qué? Porque hay más frío en ese horario. Solamente corticoides o broncohilatadores. No es necesario seguir usando antibióticos. Y la crónica ya por más de 8 semanas. En enfermedades de tipo crónico. Un MM pulmonar, un EPOC, un EPIP, que van a producir una tuberculosis, que va a producir tos de tipo crónico. Cuando van a decir, pregunta de examen, que acá. Continúa, por favor. Esa es la clasificación. Primero, lo que les había mencionado es la clasificación según el tiempo de evolución de la tos. Ahora hay otra clasificación según el punto de vista clínico, en el cual, bueno, en primer lugar tenemos a la tos, la primera división entre tos si es seca o si esta es húmeda. Y dentro de la tos húmeda vamos a notar si esta es productiva o no productiva. La primera, la tos seca, vamos a notar que tiene un ruido nítido. Existen secreciones, pero estas no pueden ser movilizadas. Entonces, lo que va a decir el paciente es que lo siente de manera bastante irritante, incluso llega a ser dolorosa. Y principalmente este tipo de tos va a ser la característica de la tos, de una bronquitis catarral. Ya. Bueno, como podemos notar, la tos se nota nítida, seca, hay presencia tal vez de mocos, secreciones, pero estas no son movilizadas. Ahora, en la tos húmeda, en cambio, los ruidos, el ruido va a ser el tos nítido, pero también la presencia de otros ruidos, producto de la movilización de estas secreciones y cosas. Creo que sí. Bueno, en ambos sonidos se nota un tono distinto en la tos húmeda, producto de esta movilización que les menciono. Y bueno, a partir de esto tenemos los otros dos tipos, que es la tos productiva y la no productiva. En la tos productiva, el paciente, esta expectoración que ya puede ser movilizada, va a ser capaz de arrojarla. Y bueno, este mecanismo defensivo que está desarrollando el paciente debe ser respetado, es decir, que debemos permitir que él bote, expectore este tipo de secreciones. En cambio, en la tos no productiva vamos a tener que esta secreción que se está movilizando es escasa o es muy viscosa, por lo cual no puede expulsarla propiamente y nosotros tenemos que ayudar a que facilite esta expulsión. Entonces, hay que tener en cuenta la tos seca y la tos húmeda. La única tos que puede ser inhibida y debe ser inhibida es la tos seca, porque es una tos de tipo irritante. Cuando nos toque complicaciones, si la tos es muy exacerbante, y ese manciarnos puede haber hasta fractura de costilla por tos. ¿Ya? Hasta fractura de costilla puede haber por tos. Entonces, voy a dar unas personas que desmayan en lo que están tosiendo. Y 5, 6, 5. Entonces, es una tos seca, sí la podemos hacer como antifusivo.
monta. La tos húmeda de preferencia no se inhibe, porque esa tos es una tos defensiva, que lo que está haciendo es movilizar la secreción y una secreción puede estar en el organismo. Eventualmente la puedes inhibir si es muy fastidiosa, no está dejando descansar al paciente, si ya lo tienes coberturado adecuadamente con tratamiento antibiótico, si no, no. Dentro de esa tos húmeda tenemos la productiva, en la cual nosotros vemos que el paciente está botando lo que llamamos el joto, ¿no? La expectoración. Y la tos no productiva es esa tos que moviliza secreciones, pero que el paciente no logra eliminar, ¿no? Porque la secreción es muy densa, ¿no? Por eso habrán visto que en los hospitales se utiliza N-acetilcisteína para identificar las secreciones. O porque el paciente puede tener una alteración estructural a nivel de la pared, a nivel de los músculos, miastenia, por ejemplo, que no genera la fuerza necesaria para expulsar esa secreción. Entonces la tos húmeda no productiva es la tos que vemos que sí moviliza secreciones, pero no logra expulsar. ¿Por qué no, por favor? Bueno, otros tipos de tos, aparte de esta clasificación principal, es la tos aislada. Como traté de representarlo con las imágenes, acá tenemos 1 o 2 golpes de tos, pero lo característico, no hay una fase inspiratoria interpuesta entre ellas, es decir, tenemos la fase inspiratoria y después la siguiente fase expirativa, pero no hay otra inspiración entre ellas. Luego sigue la tos ferina o quintosa. Esta está producida por la Bordetella pertussis y de hecho en este tipo de tos vamos a tener un grupo de varios periodos de expulsión constantes. Por lo general son 5 golpes por cada grupo, y ya para la quinta es donde podemos notar incluso la presencia de la movilización de la secreción. En este caso, la inspiración, sí tenemos la presencia de inspiración, eso es importante, y es aguda, intensa y bastante ruidosa, y por lo general este tipo de tos predomina en las noches. Igual en este audio se escucha un poco cómo se caracteriza. Ya, bueno. Ahí se escucha que algo característico a saber es que acá sí hay una fase inspiratoria. Vemos que la paciente hace primero bastante fuerte, bastante profundo, y luego tenemos estos varios golpes consecutivos de la tos. La llamada tos quintosa, retrocede por favor, la llamada tos quintosa, la tos ferina. Una tos muy contagiosa producida por la Bordetella pertussis. ¿Quién sabe cuándo han sido los últimos casos reportados de tos ferina en Cusco? Hace un mes. Hace un mes. Un mes. ¿Su nombre? Hace 2 meses. El 25 de marzo se reportaron 9 casos de tos ferina. Incluso hicieron un CEP epidemiológico para reforzar la vacunación. Y murió. ¿Antonella qué? Entonces, la característica es pues que es esa tos quintosa, la llamada tos quintosa. Mira, continúa por favor. Y bueno, y justamente esta tos quintosa es bastante importante de saber y compararla con la tos coqueluchoide, por la cual suelen ser bastante confundidas. Pero lo característico de esto es que, como les había mencionado en el anterior, esta sí tiene una fase inspiratoria y luego los 5 golpes sucesivos de tos. En cambio, en la tos coqueluchoide hay ausencia de esta fase inspiratoria. Entonces va a tener una presentación bastante parecida, pero la causa pues no es la misma. En este caso, la tos coqueluchoide se debe principalmente a una excitación del nervio neumogástrico, el cual es producto de tumores mediastínicos. Así que, por lo general, estas dos suelen pasar bastante inadvertidas o confundidas, porque no muchos notan esta fase inspiratoria antes de ello. Luego sigue otro tipo de tos, es la tos ronca o perruna. Esta se debe principalmente a una laringitis
que puede ser glótica o subglótica. En sus características se menciona que esta es una tos seca, como les hacía escuchar en otro audio del inicio, bastante intensa y ronca. El ruido por su parte llega a ser apagado y puede coexistir en algunos casos con la fonía, y también de igual manera predomina en las noches. Y bueno, la presencia de esta tos ronca va a causar una inflamación en las cuerdas vocales. No, regresa al anterior y pon el... Bien. Ya bueno, ese es el ruido característico de la tos ronca superuna. Y bueno, también encontré más que, justo como se puede ver un poco en la imagen, por lo general se ha llegado a presentar en niños. Ya. Entre los otros tipos de tos también tenemos a la tos afónica. En esta, pues, por el mismo nombre, nosotros entendemos que no hay presencia de un... Por lo general el ruido no es tan característico. Se debe principalmente a la destrucción, el cual se debe a la tuberculosis o cáncer. Y en este caso de la tos afónica vamos a tener una parálisis en las cuerdas vocales. De la tos afónica traté de encontrar un sonido característico y me apareció también información acerca de la tos apagada, que trataban de, o bueno, la mencionaban como igual. Ya ese es el sonido de, vemos el esfuerzo del paciente, pero no el sonido de la tos seca o húmeda que les mencionaba anteriormente. Luego sigue la tos bitonal. En este caso, bitonal, vamos a tener dos tonos diferentes. La primera es aguda, clara y llega a ser parecida a la voz normal. Y la segunda es más grave y apagada y llega a ser comparada con la de una bandera flameando con el viento. Bueno, esa es la tos bitonal. Tenemos esta, como les menciono, la característica de estos dos tonos distintos. Y bueno, también tenemos otro tipo que es la tos emetizante. Esta, por lo general, llega a ser tan fuerte que va a inducir el vómito del paciente y se debe a una sobreestimulación del esófago, debido a que el centro de la tos, que les mencionaba que se ubica en el bulbo raquídeo, va a estar en cercanía con el centro vulvar del vómito, así que estos estímulos pues también llegan a afectar estas zonas circundantes del centro de la tos. Ya, bueno, y ese es el ruido de la tos emetizante. Ya. Ahora voy a hablar. Vamos a quedar ahí a las 6. A ver, solamente, miren, la ponente está siguiendo la secuencia de la fuente, pero como ustedes han visto, ha puesto otra bibliografía, se ha preparado, ha bajado sus videos. Hasta el momento está con 20 notas. Yo no tengo ningún problema en poner 20 cuando una exposición es buena. Está bonito. No tengo. Cuando una monografía yo veo que es buena, no tengo ningún problema con ponerle 20. ¿Ya? No está con 20. Mañana continuamos. See you later.